Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Viviana Paz Mejía. Soy estudiante de licenciatura en biología con énfasis en medio ambiente. Pertenezco al grupo 25ERE4 de la materia Seminario Investigativo. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Desde Fabiola Giraldo Rivera. Pertenezco al grupo 25RE2 de la materia Seminario Investigativo. Muy buenas tardes, mi nombre es Yamile Mancilla, estudiante de Seminario Investigativo. Pertenezco al grupo 25R2 de la licenciatura de Artes. Cuando pretendes ir a un lugar, es mejor utilizar un mapa, un sistema de navegación o posicionamiento global, GPS, o una aplicación derivada de él, para que te guíe a través de la ruta. Hernández Sampieri. Siguiendo este maravilloso consejo de Sampieri, nos surge una pregunta. ¿Cuál es la importancia del problema en los métodos mixtos de la investigación? La importancia del problema en los métodos mixtos de la investigación tiene que ver con que para iniciar una investigación se debe partir por tener una idea. De acuerdo con Sampieri, la investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el resultado o el objetivo de ampliar su conocimiento. Existe una gran variedad de infinitas posibilidades que permiten iniciar con las propuestas de investigación, como por ejemplo, experiencias y necesidades, ya sean propias o ajenas, los libros, los artículos de revista, periódicos, programas de radio, de televisión, internet, entre otros. Después, es fundamental indagar los estudios previos para evitar temas que ya se han investigado tan a fondo que se conocen ampliamente. Luego, se debe estructurar con mayor claridad la idea de investigación, seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación. Una vez que se tenga la idea, se hace necesario buscar la ruta que nos lleve a la investigación. Puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta. Lo relevante es encontrar cuál es el mejor camino para realizar la investigación. Ya que ninguno de los tres enfoques es mejor que el otro, la clave está en escoger el adecuado para alcanzar el objetivo de la investigación. Según Sampieri, la ruta cualitativa busca la dispersión o expansión de los datos e información. La cuantitativa pretende de manera intencional acotar la información. Y hablemos de la misma, que procura la recolección y el análisis de datos cuantitativos, pero también cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, implementados en secuencia, paralelos o mezclados desde el planteamiento. Lo que quiere decir que las tres rutas nada. Le voy a dar ahora la palabra a mi compañera para que ella dé su opinión referente a la pregunta. Bueno, retomando lo que la compañera Viviana dice, frente a los métodos mixtos, al método mixto, pues hay que retomar que ninguno es independiente o mejor que el otro. Todos tienen puntos en común. Con la puntuación o con la acotación de que el método mixto recoge para su planteamiento del problema el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. De ahí se deriva la importancia del planteamiento del problema, porque de estos dos enfoques depende que el planteamiento del problema se haga con éxito. El diseño o el planteamiento del problema requiere del diseño de la investigación, o en el diseño de la investigación requiere el muestreo, la recolección de datos y los procedimientos de análisis
y la interpretación de los mismos. Hernández Sampieri sostiene que es muy importante tratar de mirar qué relevancia se le va a dar a la investigación, porque si se requiere que sea una investigación mucho más profunda, pues se podría analizar en emplear este tipo de método, porque requiere de recursos económicos, pero también de recursos humanos en algunos casos. Entonces, cuando se le quiere dar mayor valor agregado a la investigación, pues se recomienda la utilización del método mixto. Es muy importante tener en cuenta también que los enfoques pues surgieron a partir de los paradigmas. Pero voy a dar paso a mi compañera Yamilet, que les va a hablar también un poco acerca del tema. Bueno, para el método de investigación que consiste en la recopilación y analizar e integrar la investigación cualitativa como cuantitativa. Este enfoque se utiliza cuando se requiere una mejor comprensión del tema de investigación y que no se podría dar a cada uno de los datos por separado, sino que deben de ser de manera integrada para poder obtener una información coherente y relativa. Estos métodos combinan la respectiva cuantitativa y cualitativa en el mismo estudio, en el que el objetivo es darle profundidad al análisis cuando las preguntas de investigación son complejas. También decimos que el uso de los métodos mixtos sirven para dar la explicación de un fenómeno, cuando un enfoque u otro alcanzan a resolver la problemática planteada. El objetivo también es reflexionar sobre los métodos es desde la perspectiva epistemológica, desde diferentes enfoques, los cuales se integran para resolver determinadas situaciones en un contexto. Es muy relevante utilizar la combinación de estas perspectivas en la teoría, en la epistemología y puntos de vista, y la metodología cualitativa y cuantitativa, la cual llevan a un estudio por la investigación a un equipo de investigadores dentro de un contexto al cual es requerido. Ahora vamos a hablar sobre el estado del arte. Dentro del estado del arte hay unas palabras que son muy importantes o podríamos llamarlas también que son muy claves. Dentro de estas palabras vamos a ver la número 1 que viene siendo la teoría. Bueno, dentro de la teoría, Cifuentes, Osorio y Morales sostienen, bueno, en primera medida que el estado del arte es una estrategia que sirve para el desarrollo de la indagación, pero también para el desarrollo social, lo cual constituye al estado del arte como la base para una investigación social y que sea mucho más productiva. El estado del arte pues también se puede definir como una forma de investigación documental que permite el estudio de diferentes indagaciones y pueden ser dentro de un área específica. En este caso, la teoría es un conjunto de proposiciones que están interrelacionadas, es decir, que tienen algún tipo de relación y que esas relaciones se dan para explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. Entonces, en términos generales, las proposiciones están siempre interrelacionadas y siempre buscan dar respuesta al por qué y cómo ocurre un fenómeno. También las teorías pueden estar más o menos desarrolladas. Y cuando están menos desarrolladas, pues se dice que tienen un menor valor. Cuando las teorías están suficientemente sustentadas, pues se les da un mayor valor. Entonces,
se debe tener cuidado, como se ha venido recomendando a lo largo del video, de no investigar en cualquier fuente. Siempre la teoría o de donde se saque la información deben ser fuentes recomendadas, ¿no? Eso es algo muy importante. Voy a darle paso a mi compañera, quien va a hablar un poco acerca de la revisión de la literatura. Bueno, ¿qué es la revisión de la literatura? Pues muy sencillo, es un paso de la investigación que consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para el propósito del estudio, de los cuales se extrae y se recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. Debemos de tener mucho cuidado, pues esta revisión debe de ser selectiva, puesto que cada año se publican en el mundo miles de artículos, libros académicos, periódicos, libros y otras clases de materiales sobre las diferentes áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay 5.000 posibles referencias, pues evidentemente se debe seleccionar solo las más importantes y las recientes, y que además estén directamente vinculados con nuestro planteamiento de problema de investigación. En ocasiones revisamos referencias de estudio, tanto cuantitativos como cualitativos, sin importar nuestro enfoque, porque se relacionan, como ya lo hemos mencionado antes, de manera muy estrecha con nuestros objetivos y preguntas. Las referencias o fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondientes. Vamos a mirar los ejemplos de estas fuentes primarias. Pueden ser libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y páginas en Internet, entre otros. En todas las áreas del conocimiento, las fuentes primarias más consultadas y utilizadas para elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos. Ahora, ya que vimos la teoría, la revisión de la literatura, vamos a ver un concepto que es muy importante también, que se llama método del mapeo. El método del mapeo consiste en la elaboración de un mapa conceptual para organizar y edificar. De este modo implica elaborar un mapa con base en esta profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Como todo mapa conceptual, su claridad y estructura depende que seleccionemos los términos adecuados, lo que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado de acuerdo a lo requerido en el contexto o espacio en el cual se vaya a trabajar. Hernández Sampier Méndez en el 2009 y a Chris Willey en el 2013 recomienda el método del mapeo, elaborar primero un mapa para organizar y elaborar el marco teórico. Además, Robert Hernández Sampier ha seguido siempre otro índice que radica en ser vértebra, todo a partir de un índice general. Bueno, ya hemos visto el planteamiento del problema, la importancia del planteamiento del problema en los métodos mixtos. Hemos consultado sobre el estado del arte y las palabras claves que en ese estado del arte se encuentran, ¿cierto? Ahora vamos a mirar tipos de fuentes de información. Consultar en Internet es necesario y tiene muchas ventajas, pero si no buscamos en sitios con verdadera información científica o académica de calidad, puede ser muy riesgoso. No es recomendable acudir a sitios con un fuerte uso comercial. Debemos de tener claro que no todos los documentos de la web son dignos de tomarse en cuenta. Debemos de filtrar
y saber cuáles no utilizar. Entonces, los que no podemos utilizar son los que constituyen simples opiniones sin apoyo o resultan insustanciales. Aquellos que son comerciales y que incluyen información no corroborada. Otros que están sesgados y carecen de fundamentos. Pero, ¿qué es lo que buscamos al consultar la literatura? Básicamente consultamos definiciones, teorías, resultados, casos, ejemplos, instrumentos utilizados para medir o evaluar los conceptos o variables de interés, también hipótesis comprobadas, datos específicos y enfoques o abordajes al problema de investigación. Un ejemplo de esta fuente de información puede ser la revista Redali, que es una revista científica que recoge referencias de libros y artículos de revistas canadienses, informes de investigación de los gobiernos federal y provinciales de Canadá, tesis también, informes de investigación, entre otros, desde 1976. Entonces, así como estamos hablando de esta fuente de información, que es esta revista científica, podemos ver ahí en el pantallazo de la presentación que esta nos permite hacer una búsqueda avanzada y por información o artículos más recientes de una manera cronológica, y sabemos de que la información que vamos a encontrar allí es veraz y confiable. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Yamile para que ella nos hable un poquito de otra fuente de información. Otra fuente de información importante que encontramos es la de los libros. En momenticos tenemos el proceso de investigación científica de Mario Tamayo y Tamayo. Este investigador nos invita a hacer una recopilación, como decía nuestra compañera anterior, de unos investigadores que tengan una biografía y una biografía que sea relevante o que en su veracidad sea comprobante frente a lo que se expone. Es muy importante tener en cuenta algunos aspectos significativos de este libro, como lo es el conocimiento científico, que trata de la reflexión en el entorno de la ciencia. También hay que tener en claro la investigación científica, cuestión básica de la estructura de la investigación y sus características. También es relevante hablar de los proyectos de investigación, que anuncian las etapas y procesos que se realizan en una metodología que se elaboran dentro de un proyecto. También evidenciamos la evaluación del proyecto dentro de una investigación, que presenta y comenta el esquema de un proceso de evaluación. Hablamos también de la administración que se debe tener en cuenta dentro de la investigación. Nos orienta sobre el manejo de proyectos y en especial de los resúmenes científicos. También habla de un informe científico, además de las normas y formales que presenta dentro de los temas que trata. Y por último, de unos anexos que deben de ser evidentes frente a toda la investigación que se va al enfrentar dicho proceso dentro de la investigación. Entonces, ahora pues vamos a hablar un poco, a complementar acerca de las fuentes de información. Las fuentes de información, como mi compañera lo decía, pueden ser de diferentes o de distintos tipos. Lo ideal es que sean fuentes que puedan brindar datos fidedignos, porque estos pues influirán a la hora de los resultados en una investigación. Lo que conlleva a tener una investigación de calidad. Es importante o muy importante el manejo responsable de la información, como la búsqueda de fuentes confiables, la utilización de diferentes fuentes de investigación permite primero referenciar las fuentes propias, manejar razonamientos transparentes y comprensibles, evitar repetir las ideas de otras personas
y también posibilita la intervención de diferentes puntos de vista y formas de razonamiento. También permite legitimar la opinión o una opinión o la postura de instituciones, de personas o de un conjunto o un grupo de investigación. Las fuentes de información se pueden encontrar de diferentes tipos, pero sí tienen una cierta clasificación. Podemos encontrar fuentes de información audiovisuales, libros, artículos, listados bibliográficos, fotografías, pero su clasificación o los tipos de información se resumen en tres fuentes, que son las primarias, las secundarias y las fuentes terciarias. Un ejemplo de las fuentes primarias de información son los libros, las tesis, las patentes, las mismas leyes, eh, los trabajos que tienen referencia, los artículos científicos. Por ejemplo, en este caso tenemos la revista Cicielo, que es una revista científica, es española y es muy consultada por su gran importancia a nivel científico. Entonces, desde nuestra formación es muy importante tener en cuenta los tipos de referencias o dónde se busca la información para así obtener información confiable que contribuya a nuestra formación. Bueno, muchas gracias. Esta es nuestra socialización del espacio académico, seminario investigativo. Gracias.